Te animo, te invito a que abras tu Biblia o enciendas tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Y quisiera que juntos podamos vislumbrar en esta noche aquel que adoramos, aquel ser que exaltamos, por lo cual estamos reunidos aquí los miércoles, los domingos, en la oración. Ese ser maravilloso, ese ser trascendente que es nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero. Y hoy vamos a tratar de dar una enseñanza con aplicación, más que una aplicación, quizás sea con énfasis didácticos de la enseñanza, pero hay principios aplicativos para esto. Pero vamos a este pasaje en Colosenses 1:15. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, este pasaje sin duda es un pasaje maravilloso, con una cristología, es decir, con una visión cristocéntrica profunda del ser de Jesús, que ahorita vamos a tratar de desarrollar. Se dice que este pasaje, o esta que llamamos perícopa, o esta porción de las Escrituras, es un himno antiguo, que probablemente o fue compuesto por Pablo, o Pablo ya lo conocía y hace uso de él en esta epístola. Es un poema, es un himno muy precioso que vamos a tratar en breve tiempo de exponer, de hacer una predicación expositiva en esto, para poder vislumbrar quién es el Señor Jesús. Si ustedes recuerdan, el Señor Jesús estaba con sus discípulos y les lanza una pregunta. Ustedes recordarán ese pasaje, ¿no? Que les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y los discípulos empiezan a dar una serie de respuestas de lo que los demás dicen sobre quién es Jesús. Pero recordarán que el apóstol Pedro, siempre impulsivo, ¿verdad? Y esta vez ese impulso venía del Espíritu. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí vamos a vislumbrar precisamente eso. Hay ciertamente en nuestra visión, o quizás en muchas personas, sean creyentes o no, hay un problema fundamental, y es que a veces vemos a un Cristo o muy pequeño, incapaz de satisfacer nuestras mejores aspiraciones espirituales, y como consecuencia siempre hay gente que está buscando sensaciones o experiencias religiosas. Pero la realidad, hermanos, y hago uso de la carta de Colosas o de Colosenses, porque aquí Pablo en un pasaje más adelante dice que estamos completos en Cristo. O sea, el cristiano, como cristiano, no necesitamos estar buscando sensaciones espirituales. No estoy diciendo con esto que Dios no nos deje sentir o que las emociones sean malas, no estoy diciendo eso. Pero cuando entendemos que en Cristo estamos completos, entonces nos vamos a sentir satisfechos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y una verdad que no debemos de olvidar es que lo que pensemos o conozcamos o creamos de Dios es la manera en la que vamos a vivir la vida cristiana. Por eso es importante que conozcamos más a profundidad a ese ser que adoramos, al Señor Jesús. Como mencioné anteriormente, por eso aquí nos reunimos. Ahora bien, en Colosas, en esta ciudad de Colosas, existía un movimiento herético con tendencia muy mística, muy religiosa, muy filosófica, que abarcaba de alguna manera ciertas corrientes de sincretismo, es decir, una mezcolanza de creencias, ¿no? Y eso dio lugar a errores doctrinales que Pablo trata de dilucidar en esta
carta y combatir empleando un lenguaje muy parecido al de los herejes, pero con el significado real, ¿no? Con el significado correcto. Entonces la temática de esta carta se centra por completo en el Señor Jesús como Cristo, exponiendo a Cristo como Dios, como cabeza de la iglesia, como mediador y nexo entre Dios y los hombres. Además, Pablo añade en esa carta respuesta a las falsas enseñanzas y al fundamento de la unidad cristiana, ¿no? Ahora, en respuesta a esas falsas enseñanzas, precisamente Pablo presenta a Cristo Jesús como el Cristo cósmico, es decir, el Señor soberano, que extiende su señorío en todo el universo, que abarca el pasado, el presente y el futuro. Ese es el Cristo que se describe en este pasaje, ese Cristo soberano, hermanos. Y mira, adelantándome un poquito de la enseñanza, algo que nosotros debemos de tener siempre en cuenta es eso: el Señor es soberano. Él está al control de todo, hermanos. Él está al control de tu vida. Aún lo que vivimos, sea bueno, sea malo, aún a veces nuestros propios errores, todo eso Dios sigue al control, sigue estando en el trono. Decía un predicador de hace algún siglo, un par de siglos atrás, que nosotros debemos de descansar sobre la almohada de la soberanía de Dios, porque Dios está al control. Y este pasaje es hermoso, porque como vamos a ver, Cristo no es sencillamente uno más entre muchos poderes espirituales. Cuando Pablo dice que hay principados, potestades, entiéndase sobre todo dominio angelical, tanto bueno como malo, Jesús está por encima de eso. Entonces Cristo no es sencillamente uno más entre muchos. Él es el soberano. Él es preeminente, es decir, está por sobre todo, es el primero en todo. Las implicaciones de este pasaje o de este himno o este poema antiguo que Pablo, como ya mencioné, probablemente está citando para darnos una enseñanza, tiene las implicaciones prácticas es que el Señor tiene que ser lo primero en nuestra vida. Yo sé que como cristianos siempre decimos eso. Es más, si yo les pregunto, ¿para cuántos el Señor Jesús es lo primero en su vida? Pues vamos a decir amén. Aunque muchas veces en la práctica parecemos resbalarnos en esa afirmación. Entonces, vamos a ver esa imagen del Dios invisible. Mira, vamos otra vez ahí al versículo 15. Yo te pido que te mantengas en Colosenses 1. Dice la Escritura: Él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Aquí este poema o este himno inicia de esa forma: Cristo es la imagen del Dios invisible. A ver, digan todos conmigo: Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, esto puede sonar extraño, hermanos. ¿Cómo puede algo que es invisible tener una imagen? Si es invisible, es un reflejo que comparte la realidad que revela. Bueno, miren, en Cristo Jesús, las nociones sobre Dios que son vagas para nosotros porque no le podemos ver, dice que a Dios nadie le vio jamás, se hacen nítidas en Cristo. Lo que parecía oscuro de Dios, aún para los profetas del Antiguo Testamento, en Cristo se hacen claras. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor. Cristo es la imagen de Dios, no una imagen, es la imagen. No una imagen como si Dios tuviera varias, porque muchas personas creen que las religiones que existen en el mundo son diferentes formas de ver a Dios y que todas son válidas. Eso es una mentira, y me atrevo a decir que una mentira satánica. Vaya, el solo hecho de la mentira, pues la mentira es demoníaca, ¿no? El padre de mentira. Entonces muchos creen eso, pero Cristo es la imagen, no una imagen de Dios, es la imagen, la única. Y eso nos indica que la verdadera naturaleza y carácter de Dios nos han sido perfectamente revelados, hermanos, en Jesucristo. Si tú quieres conocer a Dios, conoce a Jesucristo. Y no estamos buscando una experiencia mística de una visitación angelical, de un éxtasis. No, porque Cristo es más trascendente que eso.
Y déjenme explicarlo. Este mes que estamos recordando, conmemorando, celebrando el mes de la Biblia, entendemos que la Biblia, ¿qué es, hermanos? Es la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra encarnada. Es el verbo encarnado. ¿Me siguen? No es simplemente un libro, sino que el Dios invisible, el que es creador de todo, hermanos, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios eterno, entró en el tiempo. Eso algunos filósofos o teólogos le llaman la paradoja del cristianismo. Entró en el tiempo en Cristo. Dice Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios estableció, envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Entonces, ese Dios trascendente, supremo, soberano, el Dios mismo que hizo la ley, se encarnó para obedecer la ley. Eso es curioso, ¿sabes? Eso es como una paradoja, una aparente contradicción, pero vemos que como tal, Cristo, al ser la imagen del Dios invisible, en Cristo podemos ver cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Sus atributos. La humanidad, como el clímax de la creación, fue hecha imagen de Dios. Sabemos que si queremos poner ahí un término rimbombante y todo para que presumamos con los demás, es el imago Dei. Se dice imago Dei, es decir, imagen de Dios. Bueno, el hombre está hecho a imagen de Dios, pero desde la eternidad, hermanos, Jesús en su verdadera naturaleza ha sido la imagen de Dios. Por eso Pablo dice que Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, la palabra traducida como imagen pudiera sugerir una copia que es menos que perfecta, pero en el griego, y el término que emplea Pablo, quiere decir revelación, no implica imperfección. Entonces Jesús, que es perfecto como el Padre, nos revela quién es Él en toda su plenitud. Hermanos, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que antes Dios habló a nuestros padres, dice el autor de Hebreos, por los profetas, pero en ese tiempo nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo. Entonces, veamos la importancia del Señor Jesús. Aunque conmemoramos la palabra de Dios, porque es importante, nosotros no adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a la Santa Biblia. ¿Sí me siguen? No estoy rebajando la palabra, no me vayan a ver cuernos y cola aquí, sino que veamos la grandeza de Jesús, la palabra encarnada, el Dios encarnado. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, hermanos. Dios fue manifestado en carne. Eso es un misterio. Eso es un gran misterio que no podemos, los teólogos más asombrosos que han existido en la historia, a cabalidad, con certeza no han podido resolver, porque somos finitos ante un Dios infinito. Entonces, la invisibilidad de Dios es uno de los temas más frecuentes de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ese Dios invisible se ha insertado en la historia, ha tomado forma humana y ahora es posible verlo en aquella imagen. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Cristo. Hermanos, no hay otra forma de conocer a Dios sino por su palabra. Y a través de su palabra, el Hijo nos habla, Jesús nos habla, porque Él es la palabra encarnada. ¿Sí me siguen? ¿Sí están aquí? Entonces, Pablo aquí también describe a Cristo como lo hace Proverbios, como la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, a la pregunta, si tú te has preguntado o si alguien pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, la fe cristiana responde, Dios es como Jesucristo, cuyo rostro resplandece la gloria de Dios. Mira a Cristo como dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto, el que me ha visto a mí,
quiero que vislumbremos y que el Espíritu Santo nos permita vislumbrar la grandeza de Jesús, a quien tú y yo adoramos, a quien tú y yo cantamos, porque Él es el soberano. Dice que es el primogénito de toda la creación, dice nuestro pasaje de Colosenses. Cristo es aclamado como el primogénito de toda la creación. Y por regla general, el término primogénito lo relacionamos con nacimiento, como el primer hijo. Lamentablemente ese término, los testigos de Jehová lo han tergiversado, ¿no es cierto? Porque dicen que Jesús fue la primera creación, pero ese término no habla de eso. Esta designación no significa que Cristo fue el primero en ser creado, sino que es anterior a todo lo creado. Es eterno. Como aclara la frase que sigue ahí en Colosenses, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces es una metáfora que se refiere a la preeminencia de Jesús, que Jesús siempre ha sido el primero en todo, porque es Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 de Juan, capítulo 1 dice, y ese verbo se hizo carne. Es Dios mismo, Dios es hecho carne. Entonces, decir que Cristo es el primogénito quiere decir que se distingue de toda la creación, que es antes de todo. Él es ambas cosas, anterior y supremo sobre toda la creación. Ese es nuestro Señor Jesús. No adoramos a un Dios, como dice un antiguo canto, ¿no?, de madera. Adoramos a un Dios vivo, porque Él resucitó, que ahorita lo vamos a ver. Él es primogénito de entre los muertos también. Y ahí hay implicaciones interesantes. Todas las cosas por Él fueron creadas. Él existe antes de todo lo que existe. No hay ningún poder en la creación, hermano, ni bueno ni malo, que actúe fuera de la órbita soberana del Señor Jesús. Hay muchos cristianos, o a veces caemos como en el... ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra cuando, por ejemplo, pasa un gato negro y le tengo miedo. Superstición, ¿no? Hay cristianos supersticiosos que pasan por un altar de la muerte y dicen, es que aquí hay una presencia. Hermanos, la Biblia dice que esas figuras no tienen poder de hacer lo bueno y lo malo. ¿A quién yo le voy a creer? ¿A la palabra o a la superstición de la gente? ¿A quién? A la palabra. Eso no tiene poder y yo le creo mejor a Dios. Y cuando le creemos a Dios y entendemos que el Señor está aún sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad, voy a vivir más tranquilo. Aunque me echen sal afuera de mi casa y me echen una gallina, pues hago caldo de gallina, ¿no? Bueno, depende cómo esté la gallina. Pero Jesús está por sobre todo y a veces, lamentablemente, a veces exaltamos más a Satanás. Es que el diablo me hizo, y es que el diablo esto. Pero recuerda este pasaje de Colosenses. Jesús está por encima de todo. Tú no le tienes que tener miedo al diablo, hermano, porque Jesús siempre ha estado encima. Y ahora como el Cristo, Él ha vencido. Si antes de que existiera todo, aún antes de que existieran los ángeles, Jesús siendo Dios ya existía, porque es eterno, Él siempre ha estado por encima de todo. A causa del pecado fue que se rompió esa comunión y Cristo vino a restaurarla. Por eso Dios se humanó. Es una de las implicaciones de su humanidad. Sin embargo, Jesús siempre ha reinado, pero por causa del pecado, Él vino a hacerse hombre para morir por nuestros pecados y aún Él triunfó y Él está por encima de todo como el Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amados hermanos, esto nos muestra que los que estamos en Cristo, como ya mencioné, no tenemos que reverenciar ni temer a las potestades o a los potentados espirituales. Los cristianos hemos llegado a la plenitud, como dice Colosenses 2:10, estamos completos en Él. Hermano, no te hace falta nada. Dile al que tienes a un lado, tienes todo en Cristo. Estás completo espiritualmente. Aun cuando vienen pruebas, cuando sentimos, cuando podemos decir, es que mis traumas, pastor, de la infancia, bueno, todo eso puede ser sanado, derribado, porque estás completo en Cristo.
completo en Él, por estar en aquel que es guardián y es soberano de todas las cosas, nuestro Señor Jesús, que es primogénito de todo. Dice también que es la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos. Mira lo que dice Colosenses 1, 18 al 20, vamos allá. Colosenses 1, 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora, no solo es el primogénito de la creación, es decir, no solamente estaba antes de la creación, sino que también es el primogénito de entre los muertos, porque Él, cuando se humanó, resucitó. La primera estrofa de este poema, yo te animo en la semana o en estos días a estudiar esta porción de la Escritura que estamos desarrollando aquí en Colosenses. La primera estrofa ensalza a Cristo como la esfera, mediador, preservador, controlador y objetivo de la creación, porque dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero Pablo no se regocija en una especie de abstracción celestial, no se queda ahí, como mirando de lejos al Cristo, como mirando de lejos a Dios. Ahí no se queda Pablo. La segunda estrofa de este poema trae a ese Cristo cósmico y soberano a la tierra, donde la sangre fluye de su cuerpo clavado en la cruz, como dice Colosenses 20. Por medio de Él reconciliar, 1:20, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces nosotros, hermanos, sabemos, hemos escuchado, hemos estudiado en la palabra que Jesús es Dios, es sustentador y es creador de todas las cosas, pero también es el Señor que fue crucificado y resucitado. Una paradoja, una aparente contradicción. Pero Pablo fija la supremacía del Cristo cósmico, ese Cristo que para muchos parece inalcanzable. Pablo lo fija en la historia de la salvación y en su señorío de la iglesia, porque dice, Él es la cabeza de la iglesia. La imagen del Dios invisible entró en el plano de la experiencia humana. Mira, hermano, digo y reitero, discúlpenme, es una paradoja. ¿Dios puede morir? No tengan miedo de contestar, hermanos. Bueno, ya dijeron que no, porque Él es eterno. Pero ese Dios que adoptó una naturaleza humana murió en la cruz. Ahora no estoy citando a ningún filósofo, pero fue una realidad, porque no podemos separar la naturaleza de Cristo como solamente humano. No, eso se llama en teología unión hipostática. Bueno, son palabras que suenan más a enfermedad, ¿no?, que a tecnicismos teológicos. Pero no podemos separar sus naturalezas humana y divina. El que estaba en la cruz también era el Hijo de Dios. Es una paradoja. Es algo profundo, hermanos. Pero es ese Dios que adoramos, que no está, repito, como Pablo nos quiere hacer ver, no está lejano. No solo es el creador de las cosas, se humanó para morir por ti. Y Él es la cabeza de la iglesia. Esa estrofa comienza proclamando que Cristo, la segunda estrofa, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí la palabra cabeza se refiere a la supremacía que tiene Cristo sobre la iglesia. Cristo es el regidor supremo del universo y los ángeles le adoran y está presente como la cabeza de la iglesia. Estábamos hablando mi esposa y yo ayer con unos pastores y ellos comentaban, ¿no? Lamentablemente toda la creación se sujeta a Dios, toda la creación. Dice la Biblia que Dios puso límites al mar y el mar respeta esos límites, salvo que Dios dijera otra cosa, pero lo respeta, ¿sí o no? O sea, no estamos como en inundaciones todo el tiempo, huracanes, tsunamis, no. El mar respeta esos límites que Dios puso. Y así podemos vislumbrar la creación en varios aspectos, pero el ser humano quiere ser autónomo e independiente. Cuando volvemos al Génesis 3, el árbol del conocimiento del bien y del mal no quiere decir que Adán y Eva no conocían lo bueno y lo malo. No quiere decir que eran ignorantes antes de comerlo, Lo que representa el árbol del conocimiento del bien y del mal es la independencia
de Dios, del hombre hacia Dios, la autonomía del hombre. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que significa, lo que representaba y lo que sigue representando es: yo voy a decidir lo que está bien y lo que está mal en mi propia vida. Y eso optó Adán y Eva. Ellos se movían por la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios dijo, Dios dio un mandato y Adán lo obedeció. Enseñoréate, sé mi administrador en la tierra. Y él empezó a ponerle nombres a los animales, ¿no es cierto? Después es creada la mujer y los dos estaban trabajando juntos en ese plan original. Se movían por la palabra de Dios. Pero cuando desobedecen, se empiezan a mover por las sensaciones, por las emociones. Se vieron, tuvieron vergüenza, escucharon a Dios, tuvieron miedo y se escondieron. Muchas sensaciones. Ya no se movieron por la palabra de Dios. Adán ya no le emocionaba escuchar a Dios paseándose en el huerto, tuvo miedo. Pero esa misma palabra se encarnó y lo que causaba miedo, podemos decirlo, yo lo veo así en Apocalipsis, va a llegar un día, hermanos, que vamos a estar delante del trono del juicio. Bueno, la gente va a estar incrédula delante del trono del juicio. Pero nosotros, dice Hebreos, los creyentes, podemos acercarnos al trono de la gracia. Es de gracia ese trono. Y ese trono está siendo reinado por Jesús nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es preeminente en todo, hermanos. La iglesia no existe para satisfacerse a sí misma, ni para asegurar una supervivencia institucional. Estamos para cumplir los propósitos de la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, el centro de la iglesia, el centro de todo es Cristo. Hay un canto así, ¿no es cierto? El centro de todo es Cristo, no la iglesia, hermano. De hecho, el cristianismo se llama cristianismo porque se trata de ¿quién? No se trata de ti y de mí, aunque por su gracia nos incluye, pero se trata de Cristo el cristianismo. El evangelio se trata de lo que Él hizo por nosotros, sin nosotros merecerlo. Dice Pablo en 2 Timoteo, no por nuestras obras buenas o de justicia, porque no merecemos nada. Si no, no sería gracia, si no, no sería misericordia. Las palabras que se usan aquí para cabeza, principio, primogénito, se derivan de la misma raíz etimológica. Cada una de ellas afirma la soberanía de Cristo, tanto en la nueva creación, es decir, la iglesia, como en la antigua. Fíjate, Dios, en Cristo, Jesús eterno, creó todas las cosas que vemos. Pero también por medio de Él hay una nueva creación. No dice 2 Corintios 5:17, si no estoy mal, que los que estamos en Cristo somos ¿qué? Nuevas criaturas. Hay una nueva creación. Y esa creación sigue siendo, la fuente sigue siendo la misma, Cristo. Cristo es la fuente de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia en esencia es nueva. No es la vida de la antigua creación o de la primer creación, sino de la nueva, conseguida por medio de su cruz y su resurrección, de modo que Cristo es preeminente en todo. Él estaba al principio, pero Él también es el primero en la iglesia, Él es la cabeza. Entonces su función como cabeza de la iglesia señala una relación viva y personal con nosotros, en la cual Él reina sobre su pueblo en la forma en que la cabeza con el cuerpo ejerce influencia en sus diversas partes. O sea, un cuerpo sin cabeza pues está muerto. La iglesia sin Cristo no sería iglesia. Él es el centro por el cual estamos aquí. ¿A quién le cantamos? Es como le decían, oiga hermano, no me gustó la alabanza. No importa, porque no es para ti, es para el Señor. Por eso es alabanza, porque le cantamos a Él. Le cantamos y le exaltamos a Él. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Este poema pasa de la creación, del principio a una nueva creación que somos nosotros, nuevas criaturas. La resurrección de Cristo es la fuente de la nueva vida para nosotros. Cristo es
el principio en el sentido de que Él es el primogénito de entre los muertos. Es decir, Él es el fundador de la nueva humanidad. Como Él resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Él ya nos dio vida en Él. El himno o poema habla de la primacía de Cristo sobre la creación. Habla sobre la primacía, sobre la resurrección, tanto en la nueva creación como en la vieja creación. La preeminencia, hermanos, pertenece solo a Él. Él está por encima de todo. Pero yo te voy a preguntar algo. ¿Él es primero en tu vida? Cuando tienes un problema, ¿qué es lo primero que haces? Cuando tenemos una enfermedad, una circunstancia difícil. ¿Y por qué digo difícil? No quiero ser pesimista, pero regularmente es en las necesidades cuando mucha gente dobla rodilla, ¿verdad? Cuando todo va bien, algunas personas no generalizo, porque no debería ser así, ¿verdad? Pero, hermanos, si Cristo es el preeminente, Dios eterno, en la creación, lo primero, y en la resurrección, también lo tiene que ser en tu vida. Él es el que rige. Una vez escuché a un hermano decir en un testimonio en internet que mucho tiempo él vivió en pecado porque solamente había recibido a Jesús como Salvador y no como Señor. Pero eso es una herejía, hermanos. Es un divorcio, una dicotomía terrible. Porque la Biblia no dice que tú puedes recibir a Jesús como Salvador y vivir como quieras y después recibirlo como Señor. Cristo no está dividido, hermanos. Romanos 10 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor. No dice el Salvador, de hecho, dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Confesamos que Jesús es el Señor y eso implica que va a reinar en tu vida y en mi vida. Eso implica que nos vamos a someter a lo que Él dijo. Pero he escuchado a cristianos decir, bueno, sí, la Biblia dice, pero yo creo que. Cuando decimos esas cosas estamos diciendo lo que yo pienso es mejor que lo que Él dice. Y eso es soberbia y arrogancia. Nosotros nos regimos por Él. Él es encima de todo. Y por otro lado, esto nos debe de llevar a examinarnos en el hecho de pensar cómo estamos viviendo para Él. Si de verdad es lo primero en nuestra vida. Pero también descansar, por otro lado, en que Él está al control de todo, hermanos. Este pasaje podemos sacar muchas cosas. Pero yo quiero dejarte con la reflexión del hecho de que medites, de que pienses, de que descanses en que si Cristo es preeminente en todo, entonces Él está al control de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? A Él no se le escapa nada de las manos. No es así como, ay, mi hijo no me di cuenta. No, Él está al control. Los que queremos estar al control somos nosotros. Y cuando parece que las cosas no salen a nuestra forma, nos frustramos, nos estresamos, nos da colitis nerviosas, nos infla el colon, nos enfermamos del estómago, etcétera, etcétera. Pero porque olvidamos que el que está al control de las circunstancias es Jesús, no yo. Eso no quiere decir dejadez, ¿verdad? Pues que Dios lo haga. No, obviamente no. O sea, es el equilibrio, ¿no? Pero sí descansar en el hecho de que Él está al control porque Él es preeminente. Él está por encima del principado y potestad. Tú y yo no tenemos que tenerle miedo al diablo, a lo espiritual malo. No lo buscamos, obviamente, somos hijos de luz, pero no hay por qué temerle. Yo prefiero creerle a la palabra. Yo prefiero recordar cada vez que las cosas no salen como yo quiero, recordar, bueno, Señor, tú estás al control y tú me estás moldeando en esto. Muéstrame qué quieres que cambie en esto. Cada vez que te sientas tentado a dudar si Dios te ama, mira, hermano, Dios es tan bueno que si tú le dices, Dios, dime que me amas, quizás envía a alguien que tú ni conoces y te diga, yo te amo, te dice el Señor, eres mi hijo, gloria al Señor. Eso es impresionante. Pero ¿sabes qué es aún más trascendente? Que tú recuerdes la cruz del Calvario. No hay más
no hay otra prueba de amor máxima que esa, por ti. Dice Romanos, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas? Si tú estás dudando si Dios te ama por lo que estás viviendo, acuérdate de la cruz, porque nuestros sufrimientos no se comparan con los sufrimientos de Cristo, porque la ira de Dios vino sobre de Él en lugar de nosotros. Nosotros ya no somos hijos de ira, hermanos. Nosotros ya no nos acercamos a un trono de juicio, de condenación, sino de gracia, para recibir el oportuno socorro, para hallar gracia y misericordia. Acércate confiadamente, porque Cristo ya resucitó, ya es el primogénito. No solamente, mira, este pasaje nos enseña que le pertenecemos dos veces. Primero, porque Él creó todo, y en segundo lugar, porque ya es el Señor de tu vida. La gente de afuera le pertenece a Dios en un sentido. Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera y cuando quiera, porque Él es soberano. Pero tú y yo le pertenecemos doblemente, porque ya somos sus hijos. Eso nos debe de hacer eco en nuestro corazón, reflexionar de que entonces, ¿qué vamos a temer? Porque Él está al control de ti, no solo como tu creador, sino como tu Padre y tu Señor. Amén. Inclina tu rostro un momento y quiero que medites en esto. Quiero que reflexiones en dos cosas, que el Espíritu Santo nos ayude. ¿En verdad estamos haciendo a Jesús nuestro Señor en nuestra vida? Y no hablo de perfección, no hablo de que no haya debilidad en nosotros. Por eso le buscamos, porque le necesitamos. Pero Él está rigiendo tu vida a través de su palabra. En este mes que recordamos lo de la Biblia, realmente estoy reflexionando con las prédicas de nuestros hermanos y pastores la importancia de vivir en su palabra, de conocerle a través de su palabra. Y por otro lado, estoy descansando en que Él es soberano y que nada, hermanos, se le escapa de sus manos. Nada. Ni tus hijos rebeldes, ni tu esposo cabeza dura, ni tu esposa quizás, no sé, rebelde, quejumbrosa. Nada. Descansa en Él, en tus circunstancias triviales. Entrégale hoy esa carga al Señor. Y si tú has dudado de su amor, acuérdate de la cruz, porque en la cruz Él está gritando, te amo y morí por ti. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque expresas en tu palabra, nos enseñas y te revelaste a través de tu palabra, y esa palabra se encarnó. Grande es el misterio de la piedad. Tú, Dios, te manifestaste en carne. Es algo tan profundo que nuestras mentes finitas no van a alcanzar a comprender. Pero llévanos en verdad a entender, a comprender y a vivir bajo tu señorío. Perdónanos por hacer las cosas a nuestra forma, Señor. Perdónanos por hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y no la tuya. Perdónanos porque aún bebemos de nuestras consecuencias, de muchos actos quizás, y pensamos que tú tienes la culpa o es hasta el enemigo, cuando aún en nuestros errores tú nos enseñas, porque tú dices en tu palabra que todas las cosas ayudan a bien para los que te aman y han sido llamados, y tú nos llamaste a la salvación en Cristo. Ayúdanos a poder descansar en esa almohada de tu señorío, de tu soberanía, Señor. En momentos de angustia, cuando parece que todo se desborda, que tu Espíritu Santo nos recuerde que nosotros no estamos al control de nada, y que tú sigues estando en el trono, y que tú sigues reinando y estando al control de nuestras circunstancias y situaciones adversas. Tanto en lo bueno como en lo malo, tú sigues siendo soberano. Ayúdanos a recordar eso, Padre. En tu nombre poderoso oramos.